Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Bienvenidos al episodio 496. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 3 de Meditaciones de Marco Aurelio. Nos quedamos en el libro 2, a mitad del libro 2, y vamos a continuar, ¿no? Vimos la profundidad de Marco Aurelio y ya vimos también la forma en que habla de un tipo de religiosidad que se basa en el cambio de uno, ¿no? Que se basa en la observación de uno. Bien, para que se me entienda, voy a repetir la lectura del día de ayer, solo un párrafo, y continuamos. Nada más desventurado que el hombre que recorre en círculo todas las cosas y que indaga, dice, las profundidades de la tierra y que busca mediante conjeturas lo que ocurre en el alma del vecino, pero sin darse cuenta de que le basta estar junto a la única divinidad que reside en su interior y ser su sincero servidor. Y el culto que se le debe consiste en preservarla pura de pasión, de reflexión y de disgusto contra lo que procede de los dioses y de los hombres. Porque lo que procede de los dioses es respetable por su experiencia, pero lo que procede de los hombres no es querido por nuestro parentesco, y a veces incluso en cierto modo inspira compasión por su ignorancia de los bienes y de los males, ceguera no menor que la que nos priva de discernir lo bueno de lo blanco de lo negro. Entonces es bastante interesante cómo los dioses se supone que tienen mucha experiencia y por eso es respetable la opinión o el culto. El culto y que los hombres no es incierto, ¿no? En cierto modo ignoran el bien y el mal, ¿no? Como si tuvieran una ceguera que no les hace discernir bien lo bueno de lo blanco de lo negro. Y claro, él siempre está recalcando que los dioses son, a motivo de experiencia, mucho más sabios en ese sentido, ¿no? Y su guía es como bastante certera, y por eso al inicio dice que el más desventurado recorre en círculos, ¿no? Porque indaga, busca las profundidades de la tierra, busca conjeturas, y claro, lo que dice Marco Aurelio es que debe estar junto a la divinidad que reside en su interior y ser su servidor de esa divinidad, y que gracias a ello, gracias al culto, va a obedecer y va a proceder consejos de parte de los dioses. Bien, entonces
Continuamos con la lectura. Nos quedamos en la proposición 14. Dice lo siguiente: aunque deberías vivir 3000 años y otras tantas veces 10.000, no obstante recuerda que nadie pierde la vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde. En consecuencia, lo más largo y lo más corto confluyen en un mismo punto, el presente. En efecto, es igual para todos, lo que se pierde es también igual, y lo que se espera es evidentemente un simple instante. Luego, ni el pasado ni el futuro se podría perder, porque lo que no se tiene, ¿cómo lo podría arrebatar alguien? Ten siempre presente, por tanto, estas dos cosas. Una, que todo desde siempre se presenta de forma igual y describe los mismos círculos, y nada importa que se contemple lo mismo durante 100 años, 200 o un tiempo indefinido. La otra, que el que ha vivido más tiempo y el que morirá más prematuramente sufren idéntica pérdida, porque solo se nos puede privar del presente, puesto que éste solo lo posees. Lo que uno no posee no lo puede perder. Y claro, habla con una conciencia de que lo presente es como un regalo, ¿no? O sea, experimentar lo presente. Y no experimentar lo presente es lo opuesto a lo que se posee. Y claro, no puedes no perder lo que no posees. Y por lo tanto solo posees el presente. Bastante interesante. Luego sigue diciendo que todo es opinión. Evidente es lo que se dice referido al cínico homónimo. Evidente también la utilidad de lo que se dice, y se acepta lo sustancial del dicho, en la medida en que es oportuno. El alma del hombre se afrenta sobre todo cuando en lo que de ella depende se convierte en pústula y en algo parecido a una excreencia del mundo, porque enojarse con algún suceso de los que se presentan en una separación de la naturaleza, en cuya parcela se albergan las naturalezas de cada uno de los restantes seres. En segundo lugar, se afrenta también cuando siente aversión a cualquier persona o se comporta hostilmente con intención de dañarla, como es en el caso de las naturalezas de los que montan en cólera. En tercer lugar, se afrenta cuando sucumbe al placer o al pesar. En cuarto lugar, cuando es hipocresía y hace y dice algo con fricción o contra la verdad. En quinto lugar, cuando se desentiende de una actividad o impulso que le es propio, sin perseguir ningún objetivo, sino que al azar e inconsecuentemente se aplica a cualquier tarea, siendo así que incluso las más insignificantes actividades deberían llevarse a cabo referidas a un fin, y el fin de los seres racionales es obedecer la razón y la ley de la ciudad y constitución más venerable. El tiempo de la vida humana, un punto, su sustancia fluyente, su sensación turbia, la composición del conjunto del cuerpo fácilmente corruptible, su alma una peonza, su fortuna algo difícil de conjeturar, su fama indescifrable. En pocas palabras, todo lo que pertenece al cuerpo, un río, sueño y vapor, lo que es propio del alma, la vida, guerra y estancia en tierra extraña, la fama póstuma, olvido, que pues puede darnos compañía única y exclusivamente la filosofía, y esta consiste en preservar el guía interior excepto de últimos ultrajes y de daño.
dueño de placeres y penas, sin hacer nada al azar, sin valerse de la aventura ni de la hipocresía, al margen de lo que haga otro o deje de hacer, más aún aceptando lo que acontece y se le asigna como produciendo de aquel lugar de donde él mismo ha venido, y sobre todo aguardando la muerte con pensamiento favorable, en la convicción que esta no es otra cosa que disolución de elementos de que está compuesto cada ser vivo. Y si para los mismos elementos nada temible hay en el hecho de que cada uno se transforme de continuo en otro, porque recelar de la transformación y disolución de todas las cosas, pues esto es conforme a la naturaleza, y nada es malo si es conforme a la naturaleza. En Carnuto. Wow. O sea, él está diciendo que está buscando el cambio. Está buscando el cambio de la vida humana, tomando conciencia de su finitud, de su alma y de la naturaleza, ¿no? La naturaleza funciona acá como un referente a la vida, que debe tener el ser humano. Bien, entonces, en el libro 1 ocurren los agradecimientos y los reconocimientos, y este libro es diferente a los anteriores, ¿no? Porque no contiene reflexión filosófica, sino que Marco Aurelio reconoce a las personas que influyeron en su vida, ¿no? De los aprendizajes que tuvo, sus virtudes, sus comportamientos. El primer libro es un libro de gratitud. Entonces, gratitud a los demás por parte de Marco Aurelio. Agradece familia, amigos, maestros, a los dioses. Destaca también la observación de la conducta de otros, bueno, él estaba observando la conducta de otros, y esto le sirvió para formar su propio carácter. Y también reconocía la importancia de la disciplina, la justicia, la serenidad. Y claro, había una conciencia de la mortalidad y fugacidad de la vida también, ¿no? Por ejemplo, de su abuelo, de sus tutores. De su abuelo aprendió la disciplina y la honestidad, ¿no? De sus tutores aprendió la moderación, la claridad de pensamiento. De su familia y de su madre aprendió la divinidad, la piedad. Y claro, este libro establece toda la base ética de Marco Aurelio y muestra su humildad y reconocimiento de que la sabiduría que tiene se ha adquirido observando, preguntando, aprendiendo de los demás. Y en el libro 2, ahí ya marca el inicio de su filosofía, ¿no? Marca el inicio porque empieza a reflexionar sobre cómo vivir, sobre cómo controlar su mente, cómo enfrentar las adversidades. Entonces, Marco Aurelio se recuerda a sí mismo que cada día ha enfrentado personas egoístas, ingratas, conflictivas, pero que debe mantenerse firme, paciente y virtuoso. Y al despertar, siempre dice, ¿no? Bueno, al inicio decía del libro 2, me encontré con gente entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta. Y claro, Marco Aurelio se recuerda a sí mismo que cada día enfrenta personas de esa característica. Y luego está el control interno y el control externo, donde la mente es la única que podemos controlar completamente. Lo externo no debe perturbarnos. Y claro, debe haber una aceptación de la naturaleza y la muerte, porque la vida en la filosofía de Marco Aurelio es breve, los eventos son naturales y debemos aceptarlos con serenidad. Entonces, vivir en conformidad con la razón también es un punto muy importante, porque la razón y la virtud son las guías del buen vivir, ¿no? Las emociones desordenadas provienen de los juicios erróneos. Y como quinta y última idea principal es evitar la vida superficial, ¿no? Nos recuerda que la fama, la riqueza, los placeres son efímeros y son efímeros y secundarios frente a la virtud, a la claridad interior,
a la claridad interior que da la divinidad interior, habla de una divinidad interior. Entonces este libro introduce una práctica estoica diaria, una preparación mental, un autocontrol, la aceptación del destino, y también en esa aceptación del destino reconoce y agradece a los dioses que le dieron un buen destino y invita a la obediencia de los dioses, ¿no? A escuchar la guía de los dioses. Entonces es un manual de disciplina interna muy importante, ¿no? Frente a las dificultades y a las distracciones del mundo. Bien, entonces llegamos al final de este episodio del libro 2. Mañana empezamos con el libro 3. Y nada, conózcanse a sí mismos. Y creo que está muy normalizado esto, pero no se dimensiona, ¿no? Entonces, detrás de cada pensamiento, acción, reacción que tengas, existe un tipo de condicionamiento que denominas yo soy así, ¿no? Entonces conozca ese condicionamiento, tenga mucha fe y por favor sea feliz y consciente. Hasta el día de mañana. Cuídate mucho y nos vemos mañana con el libro 3.